Sin duda alguna, los deportistas famosos tienen la oportunidad de hacer grandes sumas de dinero. Y si eres una estrella de la NBA, tienes ciertos lujos asegurados. Y hoy te estaremos hablando de uno de los más épicos, legendarios y adinerados basquetbolistas de la historia. Fue votado 5 veces como el jugador más valioso del año de la NBA. Ganó 2 medallas de oro olímpicas y llevó a los Chicago Bulls a 6 campeonatos de la NBA. Todo comenzó el 17 de febrero del año 1963, fecha en la que los padres de un pequeño niño contemplaron el nacimiento de una de las estrellas más influyentes y uno de los atletas que el mundo reconocería como ícono y referencia del baloncesto. ¿Sabes de quién estamos hablando? Nada más y nada menos que de Michael Jordan. Sus ganancias a lo largo de 15 años como jugador, sus patrocinios con Nike y otras empresas, así como inversiones varias, hacen de Michael Jordan uno de los deportistas con más dinero de todos los tiempos. Durante su carrera en la NBA, Michael ganó un total de $93.7 millones en salario. Además, Michael fue el primer atleta en la historia en ganar más de $30 millones por año en salario. Logró esa hazaña durante la temporada 1996-1997, cuando ganó $30.14 millones en salario base. La temporada siguiente ganó $33.14 millones, que después de ajustar por inflación, es lo mismo que ganar $53.4 millones al día de hoy. Pero te aseguro que quedarás perplejo al saber cuánto gana solo con patrocinios, que fue justamente lo que lo llevó a ser multimillonario, además de conocer cuáles son sus bienes y gustos más extravagantes. Bienvenido a Lifestyle and Money. Y en este video hablaremos de cómo Michael Jordan ha logrado hacer tanto dinero y por supuesto en qué lo disfruta. Desde pequeño a Michael Jeffrey Jordan le apasionaban los deportes, sin embargo fue el béisbol, no el baloncesto, su primer amor, que también era el deporte favorito de su padre. Michael, que comenzó a jugar el baloncesto siguiendo los pasos de su hermano mayor, Larry, pronto descubrió que el deporte de la canasta iba a ser lo suyo. En 1978, representando a Lenny High School, utilizó por primera vez el número 23 que le iba a acompañar durante toda su carrera. Al mudarse a Carolina del Norte, Estados Unidos, estudió en diversas escuelas. Una de ellas fue la preparatoria Ogden Elementary School, en el cual participó en béisbol, fútbol americano y baloncesto. ¿Y quién diría que tuvo su primer rechazo en el equipo de baloncesto cuando el técnico le comentó que no tenía las habilidades ni el tamaño suficiente para aportar lo necesario a la plantilla del deporte de sus sueños? Después de semejante golpe, llegó a su casa a encerrarse en el cuarto y a llorar, pero su frustración la convirtió en motivación. Entrenó, se preparó, su tamaño y envergadura fueron aumentando por lo duro que trabajó. No desistió, continuó para convertirse en uno de los mejores. Alguna vez dijo: "He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado para tomar el tiro que ganaba y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida, por eso he tenido éxito". Pero es precisamente esa perseverancia lo que lo ha llevado al lugar donde está, y con una suma increíble de $2.600 millones de patrimonio, y como ya te hemos comentado, gran parte de esto viene de los patrocinios. En 1984, Jordan rompió todos los récords de patrocinio cuando Nike accedió a pagarle $500,000 al año durante 5 años. Jordan también recibió opciones sobre acciones de Nike, lo que elevó su compensación total a $7 millones durante 5 años. A pesar de que no ha jugado básquetbol profesionalmente en casi 2 décadas, hoy Michael gana $100 millones por año de patrocinios y otras empresas comerciales. Forbes estima que sus negocios con Nike, Hanes y Gatorade le han hecho añadir $1.800 millones brutos antes del pago de impuestos. Ahora sí, hablemos de cómo los gasta, iniciando con su colección de automóviles, de las cuales tenemos que mencionar solo a los más destacados, pues el deportista tiene una buena cantidad en su haber. El primero en mencionar es realmente el último que Jordan adquirió. Se trata de nada más y nada menos que un Genesis Venom F5 Roadster, un modelo súper deportivo e hiper exclusivo, del cual solo se fabricaron 30 unidades en todo el mundo. Este es el más costoso de su colección, pues está valorado en un precio de base de $3 millones. Porsche también es una de las firmas que, en general, no falta en la colección de autos de los verdaderos aficionados. Para cumplir con esta premisa, Jordan sumó a su repertorio un 930 Turbo Cabriolet Flat Nose, con fecha de fábrica de 1989. Su valor estimado está por arriba de los $144,500. Ya en su último tramo como jugador de básquet activo, adquirió un Aston Martin DB7, con fecha del año 2001.
En el momento en el que se comercializaba, su valor rondaba los $140.000. Otro modelo también parte del tesoro automotor que forjó en los últimos 20 años es el Bentley Continental GT, con fecha de fábrica del año 2005. Su valor rondaba los $90.000. También posee un McLaren Mercedes SLR 722, una edición limitada del superdeportivo que la eminencia del básquet compró por más de $700.000. Y por supuesto el Bugatti Veyron St. Noir, modelo de la firma de alta gama del cual solo existen 12 unidades, valorado en $2 millones. Y a pesar de que el jugador afirma que, por traumas de la infancia, tiene pánico al agua y que no se sube a un bote sin salvavidas, tiene más de un transporte acuático para su disfrute. Por un lado está su pequeño de 7 millones de euros llamado Catch 23, con el que participa en competiciones de pesca deportiva, una de sus pasiones ocultas, pero cuando se trata de disfrutar del océano en toda su dimensión, saca a pasear el Joy, un yate de lujo que compró en 2019 al fabricante holandés Fitship, cuyo valor ronda los 80 millones de euros. Este último cuenta con un jacuzzi, ascensor, gimnasio o una pista de baloncesto, entre otros equipamientos. Hasta 12 personas pueden pernoctar en el yate mientras son atendidas por una tripulación de 19 personas. Por eso no es de extrañar que el mantenimiento semanal del mismo, cuando surca los mares, ascienda a 700.000 euros. También sumó a su colección de yates y carros un jet privado para disfrutar de las alturas y viajar a cualquier destino bajo su propia comodidad. El avión que compró Jordan fue un Gulfstream 550, el cual posee sus iniciales como matrícula, N236MJ, valorado en $60 millones. Y si hablamos de joyas de colección, tiene una obsesión por los relojes de lujo, que sumado a sus anillos tiene un precio de $3 millones. Iniciando por un gran ejemplar de la marca Roger Dubuis, y se trata del Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli, el cual cuenta con un diseño único en el mercado y con apenas 88 unidades fabricadas, por lo que se entiende que su valor haya estado alrededor de los 75.000 euros. Esta es quizás una de las piezas más singulares de la colección de relojes de Jordan, entre otras cosas, porque su banda está hecha con el material de los neumáticos reales de un auto ganador de la Fórmula 1. Otra importante marca de alta relojería que se repite en la colección de Michael Jordan es Ulysse Nardin. Cuenta con un Ulysse Nardin Royal Blue Mystery Tourbillon, que presenta 48 diamantes blancos y 12 azules. Una pieza alucinante. Y no podemos olvidarnos de que el personal y los jugadores del equipo ganador reciben anillos de campeonato después de haber ganado el título, y él tiene 6 anillos brillantes. Entonces, ¿cuánto valen? Cada campeonato de la NBA está diseñado a la perfección con un diseño único, según el equipo que lo gane en un año en particular. Los anillos contienen diamantes junto con otras piedras preciosas, pero el dedo al que le pertenecía ciertamente agrega más valor a los anillos. No hay un precio sólido para los 6 anillos de Jordan, pero siempre se puede hacer una estimación aproximada. Muchos coleccionistas de recuerdos fácilmente estarían dispuestos a desembolsar un mínimo de $500.000 para poseer uno de los anillos de Jordan, y sin duda todo el lote se venderá por millones de dólares. Y esta cifra es ser conservadores, ya que recientemente se subastaron una de sus icónicas zapatillas, superando los $2.2 millones. Por último, hablemos de su lujosa mansión. La propiedad se construyó sobre una parcela de más de 3 hectáreas, que adquirió en 1991 a orillas del lago Michigan. Está distribuida en 2 niveles, y consta de 9 habitaciones, 15 baños completos, gimnasio amplio, salón para fumar y un garaje para 14 vehículos. Dentro de la mansión de Michael Jordan, como no podía faltar, hay una cancha de básquetbol, y en el exterior otra de tenis más una piscina. Tiene electrodomésticos y tecnología de alta gama, y una bodega adaptada para conservar el vino en condiciones óptimas con capacidad para más de 1000 botellas. La propiedad se inició con un precio de venta de 29 millones, y actualmente se vende por la mitad. De hecho, Jordan aseguró que le regalaría al futuro dueño de la mansión un lote con todos los modelos de su marca de calzados Air Jordan. ¿Qué fortuna sería obtener esa casa con cancha de básquetbol, sala de fiestas, pista de golf, bar, casino y entre otros rincones? ¿Cuál de estos lujos ha sido tu favorito? Sin duda, Michael Jordan es un fenómeno en la cancha y una máquina de hacer dinero, pues por eso está entre las personas más acaudaladas del mundo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y comentarnos qué te ha parecido. De igual forma, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas los detalles del lujoso estilo de vida de tus famosos favoritos. Esto es Lifestyle and Money. Nos vemos en la próxima.